compartir este mensaje que lo estuve preparando pensando en todo esto que hemos estado enseñando ya por algunos años sobre las raíces de nuestra fe dentro de la fe hebrea. Sabemos que la escritura, viene de los judíos, ¿verdad? La salvación viene de los judíos, Yeshua, nuestro Salvador, viene, ¿verdad? Fue judío. Y pues hay que ir tomando fuerza en entender, ¿verdad? Las enseñanzas, la doctrina bíblica respecto al Mesías de Israel, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Si usted tiene donde tomar notas, hágalo. Es un tema que no es desconocido, pero sí queremos enfatizar bien cuál es el contexto bíblico detrás de la doctrina del mesianismo, de la mesianidad de Yeshua. Y puse por ahí en la pantalla, ¿verdad? Pues una imagen de Yeshua, obviamente con su manto de oración, el talit. Era realmente lo que usaban en aquel tiempo y hasta el día de los judíos para orar. Este es el Yeshua hebreo, ¿verdad? Que realmente pues existió en el primer siglo. Y bueno, pues vamos a llamarlo, ¿no? Para nosotros la identidad de nuestro Mesías, ¿quién es? Era Yeshua. Y en hebreo pues sabemos que Yeshua el Mesías, lo que en griego sería Jesucristo, para nosotros es Yeshua HaMashiach, es el nombre hebreo del Mesías de Israel. Amén. Así es de que vamos a poner atención, hermanos. Como siempre, este es un estudio para estar atentos, ¿verdad? No dejemos que el calor nos haga pesado sobre los párpados, ¿no? Y por ahí nos ayudemos para no distraernos y aprender de la palabra. Amén. Así es de que vamos a comenzar. Por ahí quiero compartir que esta enseñanza, lleva como propósito y como todas las demás enseñanzas afirmar más nuestra fe. Hemos estado compartiendo estos temas con gente cristiana, igual que nosotros. Algunos desconocen el trasfondo hebreo de las escrituras y lo que queremos no es debatir o entrar en contradicción, sino más bien afirmar nuestra fe, que es el propósito por el cual nosotros estamos estudiando la palabra. Y quiero empezar por hacer esta pregunta. Vean, ¿quién es? Vamos a ver si funciona. Ahí está. ¿Quién es el Mesías de Israel? ¿Quién es el Mesías de Israel? Bueno, pongo por aquí yo que tanto judíos como cristianos añoramos la venida del Mesías. Amén. ¿Cuántos deseamos que el Señor regrese? Amén. Sobre todo aquellos que están preparados, que no ni saben a lo que se atiene cuando dicen sí, ven, Señor Jesús. Sin embargo, este ha sido un tema de tanta disputa que ha creado enorme división entre el cristianismo y el judaísmo. Quiero señalar, nosotros no pretendemos crear división, ya existía la división, ¿sí? Entre el cristianismo y el judaísmo, de lo cual ya predicamos unas enseñanzas que están por ahí grabadas en video. La mayor disputa gira en torno a la identidad del Mesías. Ahí lo puse en color amarillo, la identidad del Mesías, o sea, ¿quién es el Mesías? Los cristianos, desde luego, hemos creído que Jesucristo, o como ya dijimos ahí entre paréntesis, su nombre hebreo, Yeshua HaMashiach, es el Mesías. Y los judíos dicen que no lo es. Ahí empiezan las disputas, ¿no? Decimos que sí es él y los judíos dicen que no, y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a explicar por qué. De tal manera que el rechazo judío de Yeshua como el Mesías ha impulsado incluso persecuciones, y ahí pongo yo cristianas, contra los judíos durante siglos. Y ahorita acabo de tener por ahí una discrepancia con alguien que me comentó de que por qué ponía persecución cristiana contra los judíos. Es cierto que el día de hoy, yo creo la mayoría de los cristianos que reconocemos el lugar tan importante que tiene Israel dentro de los planes de Dios, no hablamos en contra de Israel. Yo crecí en una iglesia cristiana donde no éramos antisemitas, o sea, no hablábamos nunca en contra de Israel, orábamos por ellos, así se nos inculcó. Pero quiero decir que en la historia, hermanos, sí hay muchos testimonios de cómo se malinterpretó la escritura, y por ignorar que nuestra fe venía de los judíos, se les acusó de ser los causantes de la muerte del Mesías, y por ello se les persiguió a lo largo de la historia. Cristianos católicos fueron los primeros, ¿verdad?, que se levantaron en contra de los judíos, y posteriormente los protestantes. Hay que recordar, ¿verdad?, que en el siglo XVI, precisamente cuando fue la conquista de América por Cristóbal Colón, ¿se recuerdan? En esas precisas fechas fue que los reyes de España
emitieron un edicto para expulsar a todos los judíos sefardíes de la península ibérica, de España. Y por eso hay una hipótesis muy fuerte de que muy probablemente Cristóbal Colón y los que venían con él en esa tripulación que llegó a América eran judíos que venían huyendo de la amenaza de los reyes católicos, los reyes de España, y eran persecuciones religiosas, no solo políticas. Para si alguien dice, ¿cómo que los cristianos han perseguido a los judíos? Sí, señor, en la historia hay testimonio de esto. Muchos de esos judíos llegaron a México, ¿no? A Monterrey, judíos sefarditas huyendo de las persecuciones en Europa. ¿Y qué decir del Holocausto, no? Hitler, ¿en qué se basó? En escritos de Martín Lutero, pues el líder principal del protestantismo, que escribió en contra de los judíos. Entonces, si hay manera de poder comprobar que el cristianismo, por una mala interpretación de la escritura, ha perseguido a los judíos. Bien, ahora aquí las preguntas es, ¿qué espera el pueblo judío del Mesías? ¿Por qué el pueblo judío rechazó a Yeshua como el Mesías? Y si se llegó a identificar Yeshua como el Mesías de Israel. Son algunas de las preguntas que quiero compartir y contestar en este estudio. Así es de que vamos a continuar. Vean, quiero empezar por definir unos términos que algunos de ustedes ya quizás conozcan, pero para gente que no está involucrada en esto de las raíces hebreas lo va a entender. Quiero empezar por la definición de términos, de palabras. Para empezar, la palabra hebrea que se traduce como Mesías, y ahí le escribo cómo se pone en hebreo, obviamente no lo va a entender. Su traducción es Mashiach. El Mashiach literalmente significa el ungido, así se traduce, el ungido. Y esta palabra proviene a su vez de la raíz Mashach, que significa ungir, es un verbo que significa ungir o untar con aceite y consagrar a alguien. Esto lo entendemos dentro del contexto del Antiguo Testamento, cuando tanto a las personas como a los objetos que se consagraban para el servicio de Dios en el templo, ¿qué se les hacía? Se les rociaba con aceite, y eso era el acto de ungir. Y de esa raíz Mashach viene la palabra Mesías, que se traduce como el Mashiach, el ungido. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, la palabra Mashiach aparece 39 veces en el texto del Antiguo Testamento en hebreo, aunque generalmente, yo aquí aclaro, aparece traducido como Mesías solo 2 veces. Así se le traduce como Mesías. Ahora, las restantes veces esa palabra aparece traducida simplemente como ungir o el ungido. De tal manera que surge de la antigua costumbre israelita, ya decíamos, de verter aceite sobre la cabeza de una persona cuando es asignada a un puesto de autoridad, como fue el caso de los reyes, profetas y sacerdotes, cuando se consagraban al Señor para su servicio. ¿Qué se les hacía? Se les ungía con aceite en la cabeza. Y a ese acto de ser ungido es lo que se relaciona, de ahí proviene la palabra Mesías. Amén. Que se le aplica a nuestro Salvador Yeshua. Ahora, hablando de esto mismo, ya dentro de la traducción griega de esa palabra Mesías en hebreo, aparece en el Nuevo Testamento la palabra Christos. Ahí aparece en griego, vean en amarillo, Christos, y ya la traducción aquí la vemos entre paréntesis. Más bien es Christos, porque está subrayada, acentuada, perdón. Que traducido al español en nuestra Biblia se traduce como Cristo. Así es como leemos, por años aprendimos a llamarle a nuestro Salvador Cristo. Amén. Más que Mesías. El término Mesías es más hebreo, el más judío, más del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo es el título descriptivo de su persona como ungido de Dios. Y cuando usamos su nombre en reverencia y como una afirmación de fe, reconociendo que Jesús es el ungido, o lo que diríamos ya en nuestras Biblias en español le llamamos Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Es la composición de 2 palabras, Jesús y Cristo, que es como decir Jesús el ungido por Dios. Amén. Pero ya entendiendo que podemos decirlo en su lenguaje más original, en hebreo, nosotros le llamaríamos, en lugar de Jesús, Yeshua, y en lugar de Cristo o de ungido, Hamashiach. O sea, Yeshua el Mesías. Yeshua Hamashiach se traduce como Yeshua el Mesías. Amén. De tal manera que podemos pensar en una palabra que, aunque tiene diversos significados,
aún dentro del mismo idioma, hay quienes a veces debaten sobre otros posibles significados, pero de la misma manera los cristianos y los judíos a veces suelen hablar de un tema teológico, aunque luego no coincidan en el significado de ese término. En este caso el término Mesías o Mashiach es una de esos ejemplos de palabras donde no siempre salen de acuerdo, sobre todo porque más allá de traducir una palabra, tiene que ver con todo un contexto teológico y doctrinal y bíblico que está detrás de cada término, sobre todo este término tan importante como es la palabra Mesías o Cristo en griego, amén. Así es de que, bueno, algunos ya conocían estas palabras, pero no está por demás repasarlo. Ahora, dentro de este mismo uso de la palabra Mesías, vamos a darnos cuenta que nos enfrentamos a veces con un problema al buscar el significado de esta palabra en la Biblia, y es porque esa misma palabra se usa en la Biblia para referirse también al ungimiento de sacerdotes, de reyes y profetas, y no únicamente al Mesías de Israel. Entonces, solo para que tengan como base algunos pasajes donde se utiliza la palabra ungido o Mesías, Mashiach, pero no aplicado a Yeshua, sino a otros personajes. Por ejemplo, aquí Levítico 4:3 dice: si el que peca es el sacerdote ungido, y ahí la palabra ungido que aparece en hebreo, ¿cuál es? El Mashiach, ahí aparece, pero no aplicado a Yeshua, sino al sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Entonces aquí se refiere como el sacerdote ungido, y ahí utiliza el término Mashiach, podía ofrecer una ofrenda de culpa en caso de haber fallado. Bien, ahora vean, tenemos otro pasaje, ¿verdad? Vean este. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido. Y aquí aparece otra vez la palabra Mashiach, del Señor, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido, y dice, es el Mashiach del Señor. ¿Y a quién se refiere? Se refiere, ¿quién fue el que dijo esas palabras? David, cuando le dijeron, pues acaba con la vida de Saúl y quítatelo de encima. Dijo, no, que el Señor me guarde de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Era ungido Saúl, aunque a pesar de sus errores. Ahí lo tenemos en 1 de Samuel 24:6. Y otro pasaje más dice: no toquéis a mis ungidos. Y utiliza otra vez la palabra Mashiach: ni hagáis mal a mis profetas. 1 de Crónicas 16:22. Y finalmente Isaías 45:1, que dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido. Y utiliza otra vez la palabra Mashiach, a quien he tomado por la diestra. Ahí habla de Ciro, que fue un líder, ¿verdad?, que durante la época de la deportación el Señor utilizó para sus propósitos, y también fue un ungido. Entonces vean como el término Mashiach en el Antiguo Testamento se le ha aplicado a diversos personajes, profetas, reyes, sacerdotes. No fue exclusivamente aplicado para nuestro Mesías, Yeshua. Ahora vean, por aquí quiero preguntar, ¿qué esperan los judíos de su Mesías? Y es muy importante cuando hablamos del Mesías no querer empezar a entender esta doctrina a partir del Nuevo Testamento. Uno de los grandes errores, y que eso nosotros mismos lo difundimos, yo la otra vez lo comentaba, que cuando un creyente nuevo llega a la iglesia y le dice al pastor, pues ¿dónde empiezo a leer? Y creo que Luli me recordaba que yo se lo dije, pues nos poníamos a leer el Nuevo Testamento. Y mayormente porque considerábamos que era una lectura más fácil, empezar a leer los evangelios, la vida de Yeshua, el hecho de los apóstoles, las cartas de Pablo, donde viene desarrollada la doctrina del Mesías. Pero si empezamos a entenderlo a partir del contexto del Nuevo Testamento y no del Antiguo, pues nos perdemos todo el trasfondo de estas palabras. Por eso es que a veces hemos malentendido muchas doctrinas, porque no vamos al origen, que es el Antiguo Testamento. Amén. Y obviamente el contexto hebreo. Ahora, cuando aquí pregunto, ¿qué esperan los judíos del Mesías? Vean, quiero que tengan claro que esta era la visión y la expectativa de los judíos del primer siglo, cuando Yeshua llegó. No de los judíos actuales. Hoy los judíos actuales han cambiado su perspectiva en parte del Mesías. No es lo mismo, porque cuando hablamos de judíos todo el mundo pensamos
que son los mismos los judíos de la época de los profetas, a la época de Yeshua, los judíos actuales. No, siempre han ido cambiando. Los judíos de la época de Yeshua, ¿qué clase de Mesías esperaban? Bueno, número uno, ellos esperaban que sería un gran líder político descendiente del rey David. Ahí pongo los pasajes, Jeremías 23:5, usted los puede leer después. Bueno, para empezar, ellos sabían que el Mesías debería de provenir de la descendencia ¿de quién? Del rey David, porque era parte del pacto davídico. Fue lo que se le dijo a David, el Señor le prometió: de ti vendrá, ¿verdad?, el que reinará por los siglos. Entonces tenía que venir de la descendencia davídica y lo esperaban como un líder político. Oiga bien. Número dos, también sabían que el Mesías iba a conocer muy bien la ley judía, la Torá, y guardaría los mandamientos. Isaías 11, del 2 al 5. Por eso lo hemos predicado otras veces. Si creemos que Yeshua violó la Torá al sanar el sábado, por ejemplo, hacer sanidades en sábado, o por ejemplo comer con las manos sin lavar y cosas de esas, muchos creen que el Señor violó la ley, la Torá, y si así fuera, pues quedaría descartado como Mesías. Él tenía que ser un cumplidor de Torá, no una persona que violara la ley. Ya lo hemos explicado, más bien el Señor no cumplió con tradiciones rabínicas, tradiciones de hombres, no con la Torá. Número 3, se esperaba que fuera un líder carismático, inspirando a otros para que siguieran su ejemplo. Ahora quiero que vaya viendo de esto que los judíos esperaban de su Mesías, cuáles de esas cualidades sí cumplió Yeshua durante su ministerio. ¿Sería un líder carismático? Algunos dirían que sí. ¿Yeshua conocería bien la ley judía? Claro que la conocía, y de memoria, y la aplicaba de forma magistral. Ahora, el primer punto tal vez no lo cumplió, no fue un líder político, o al menos él no quiso encumbrarse como un rey político. Él más bien venía a implantar su ley en el corazón del pueblo. Número 4, sería un gran líder militar quien ganaría muchas batallas para Israel. Ellos esperaban, y era lógico, que si fueron dominados por muchas naciones, incluyendo a los romanos en la época de Yeshua, pues ¿qué esperarían? Un Mesías libertador, un militar, cosa que Yeshua no cumplió, desde luego. Número 5, que fuera también un gran juez, quien tomara decisiones justas y restaurara el sistema judicial religioso de Israel y estableciera la ley judía como la ley de la nación. Y ahí volvemos otra vez a Jeremías 33, ¿verdad? Entonces, sabemos que Yeshua va a convertirse en un gran juez, pero no todavía. Amén. ¿A qué va a venir el Señor en su segunda venida? A juzgar a las naciones. Pero entonces hubo cosas que no se cumplieron en el momento de la primera venida. Número 6. También se esperaba dentro de la cosmovisión judía del Mesías que trajera redención política y espiritual al pueblo judío, devolviéndole a la tierra de Israel y restaurando a Jerusalén, devolviéndolos a la tierra de Israel y restaurando a Jerusalén. Tenemos muchos pasajes, Isaías, Jeremías, Oseas, que puede usted leer, donde puede ver cómo la visión mesiánica incluía eso, la restauración, el volver a la tierra y restaurados como nación, lo cual se está cumpliendo hasta nuestros días. Número 7, que estableciera un gobierno en Israel que sería el centro de un gobierno mundial, tanto para judíos como para gentiles. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 2, capítulo 11. Y sabemos que ese reino se va a establecer, no se cumplió en la primera venida. Parte del propósito de la segunda venida de Yeshua va a ser para establecer su reino milenial, donde Israel será el centro de las naciones. O sea, hay cosas que no se cumplieron. Y número 8, también se esperaba que el Mesías judío reconstruyera el templo y restableciera el culto y la adoración en el templo. Y ahí tenemos Jeremías 33, 18, puede leerlo. De todas maneras, vean, así en estos 8 principios podemos resumir la perspectiva que los judíos tenían de lo que iba a ser su Mesías. O sea, en base a estas
a estas cláusulas, principios, ellos iban a evaluar si Yeshua era o no el Mesías. Amén. Entonces vean, quiero dar paso a la siguiente lámina para que usted vea algo muy importante. Algunos llegan a pensar que del primer siglo hasta el día de hoy, Yeshua fue el único candidato a ser Mesías judío. Van a darse cuenta que no. Hubo muchos candidatos a ser Mesías antes de Yeshua, cuando menos un siglo antes y durante el primer siglo hasta nuestra fecha. Pero sobre todo, un siglo antes y un siglo después de Yeshua fueron el tiempo donde se levantaron muchos Mesías, o al menos creyéndose los Mesías de Israel. Hay autores judíos que opinan que ha habido numerosos candidatos a Mesías que han aparecido durante diversos tiempos en la historia. Si usted ve la consulta en internet Wikipedia, al menos ahí va a identificar que hubo, según ellos, al menos 7 Mesías, incluyendo a Yeshua, entre los años 6 y el 135 después de Yeshua. O sea, 140 años se levantaron al menos 7 Mesías, incluyendo a Yeshua. Y si usted va y ve el sitio web, ahí lo pongo, www.jwfaq.org, que es un sitio judío, ahí se explica lo siguiente. Se ha dicho que en cada generación nace una persona con el potencial de ser el Mesías, el Mashiach. Si es el tiempo correcto para la era mesiánica durante la vida de esa persona, entonces esa persona será el Mesías, según dicen los judíos todavía, porque acuérdense, para ellos no ha venido todavía el verdadero Mesías. Ellos dicen, en cada generación puede levantarse el Mesías. Si se cumple el tiempo y la palabra, se puede levantar el verdadero Mesías. Pero quiero aclarar ahí al final, vean, en letras al final le puse esto. Pero si esa persona muere, fíjese bien el último párrafo, si esa persona muere antes de completar la misión del Mesías, entonces esa persona no es el Mesías. O sea, una de las cláusulas más importantes por las cuales lo vamos a ver ahorita, los judíos de la época de Yeshua se decepcionaron de que él fuera el Mesías, incluyendo a muchos de sus seguidores. Porque recuerden ustedes, después de que el Señor murió, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se volvió otra vez a pescar? O sea, dijeron, pues no, ya se acabó, no era lo que nosotros pensábamos. ¿Y por qué cambiaron de opinión? Pues porque crucificaron a Yeshua. Entonces la prueba definitiva era que el Mesías iba a prevalecer en contra de toda la oposición, pero si lo mataban, entonces no era el Mesías. ¿Entiende usted cuál es la prueba principal de los judíos? Si lo matan, aunque él diga, aunque haga milagros, aunque hable muy bien, aunque conozca la Torá, pero si lo matan, pues ya no es el Mesías. Es lógico. Ahora, vean, aquí voy a citar a personajes, no porque seamos seguidores de estas personas, son personas que estudian la escritura, la historia, por eso los citamos como fuentes pues de estudio, ¿no? De referencia. No porque los pongamos en una posición mayor que la propia escritura, nunca. Pero vean lo que dice, según el estudioso Christopher Boseler, autor de la obra, él tiene un libro que escribió en el 93, que se llama Los falsos Mesías. Él llegó a contabilizar, oiga bien, 160 entre el último siglo antes de la era cristiana y el año 1993. O sea, él siguió toda la historia desde antes de Yeshua hasta el año que él escribe su libro, y dice que al menos aparecieron 160 candidatos a ser Mesías. Y eran, dice él, disidentes de las 3 religiones principales. ¿Cuáles son? Cristianismo, el Islam. Dentro del Islam también ha habido algunos que se han postulado el Mesías, y obviamente dentro del judaísmo. Pero vean, vamos a la Biblia, porque usted dirá, ¿dónde sacan tantos Mesías? Pero vean, en la Biblia misma tenemos al menos 2 candidatos que se mencionan. En Hechos capítulo 5, verso 34 al 37, el fariseo Gamaliel, acuérdense, cuando el sumo sacerdote y los saduceos estaban en una campaña por perseguir a los apóstoles y exterminar ese grupo recién formado de seguidores de Yeshua, acuérdense que el fariseo Gamaliel les dio su opinión,
y les dijo, miren, párense poquito, porque no sea que al levantarse en contra de estos seguidores de Yeshua, nos equivoquemos. ¿Qué tal si él realmente es el Mesías? Entonces dijo, miren, para no tener problemas, y esa fue su opinión, dijo, y le recordó, vean, él les dijo, por lo menos citó, dice, a Teudas. Teudas era un personaje antes de Yeshua, y él citó y dijo, se le adhirió a él un número de unos 400 hombres, pero cuando cayó muerto y todos los que le obedecían se disolvieron, pues se acabó el grupo. Y menciona a Teudas. Y luego también dice, y Judas el Galileo, también él pereció y todos los que le obedecían se dispersaron. Entonces, por lo menos antes de Yeshua había Teudas y Judas el Galileo, a quienes se les creyó en su momento un Mesías. Pero otra vez, ¿qué pasó? Los mataron y se acabó su posibilidad de ser Mesías. Entonces, por eso Gamaliel les dijo, no los persigan. Si realmente esto viene de Dios, va a prevalecer. Y si no es de Dios, solito se va a acabar. Amén. Entonces ahí tenemos al menos dos personas que antes de Yeshua, en la misma época, en los años recientes, Teudas y Judas el Galileo, se habían postulado como posibles Mesías. Ahora, quiero que hablemos de un Mesías redentor, porque vamos a empezar a mostrar algunas de las cosas, bueno, que son parte del trasfondo doctrinal del mesianismo en la Biblia. Y aquí otra vez cito a otro estudioso, un rabino llamado Jim Alev-Lidoni, que escribe un libro que se llama Ser Judío. Él explica, el pensamiento judío nunca, fíjense bien, este detalle es muy importante, porque por ahí hay videos, nosotros estamos, seguido escuchamos, Gabriel lo sabe, los videos de Stan Camline, que son judíos nazaritas, que estudian el trasfondo del mesianismo de Yeshua, aceptan a Yeshua como Mesías, pero están muy apegados al pensamiento judío. Y vean, el pensamiento judío, dice por aquí este rabino, nunca ha concebido al Mesías como un ser divino. Por eso dentro del judaísmo hay un cierto grupo que dice, si Yeshua fue Mesías, tal vez fue un enviado, un ungido de Dios, pero no fue Dios. Y obviamente en el cristianismo es algo no aceptado. Pero bueno, estamos viendo diferentes posturas. Yo no estoy diciendo que sí o que no, pero vean, dentro del pensamiento judío, el Mesías iba a ser un enviado de Dios, pero no necesariamente un ser divino. Siendo representante y ungido de Dios, el Mesías será una persona que producirá la redención política y espiritual del pueblo de Israel por medio del retorno de los judíos a su tierra ancestral y la restauración de Jerusalén a su previa gloria. Eso sí es lo que siempre el judío ha esperado. Iniciará una nueva era caracterizada por la perfección moral de toda la humanidad y la coexistencia armoniosa de todos los pueblos, libres de guerra, temor, odio e intolerancia. Y obviamente este pensamiento judío se apega a la Escritura. Vaya, vea Isaías capítulo 2 y capítulo 11, donde habla del reino milenial de paz. Miqueas capítulo 4, y va a ver que esto coincide con el pensamiento bíblico basado en el Antiguo Testamento. Entonces esperaban un Mesías que trajera redención política y espiritual al pueblo y la restauración de Israel en su antigua tierra. Obviamente eso iba a traer como consecuencia que también en la humanidad, el resto de la humanidad, hubiera armonía, paz, ya no hubiera guerra. Eso es lo que esperamos al final de los tiempos con el establecimiento del reino milenial de nuestro Mesías. Amén. Eso también lo esperamos nosotros. Ahora, fíjese bien, vamos a ver cuál es el criterio, pues, a través del cual los judíos pudieron aprobar o desaprobar a un candidato como Mesías. ¿Cuál era el criterio? Bueno, postulantes al título mesiánico han surgido durante varios momentos en la historia judía, ya lo vimos. Pueden llegar hasta más de 100 posibles candidatos a Mesías. Pero el criterio de aprobación ha sido lo siguiente, vean la pregunta: ¿logró hacer todo lo que el Mesías debía de hacer? Ya vimos ahorita que otro criterio es, si lo matan, pues ya no es el Mesías. Pero aquí está otro: ¿logró hacer ese personaje todo lo que se esperaba según la Biblia que iba a ser el Mesías? Por ejemplo, ¿qué diríamos eso de Yeshua?
Ahorita vimos ocho criterios y vemos que algunos los cumplió y otros todavía no, siendo honestos. Según ese criterio, ninguno hasta el día de hoy ha calificado. Por eso es que entendemos por qué los judíos no aceptan a Yeshua como Mesías y es tan fácil. Sí cumplió muchas de las profecías, sí, pero ellos siguen pensando, pero no todas. Y si no las cumplió todas, pues no califica. La era mesiánica aún está por venir para los judíos. El restablecimiento del Estado judío que sucedió en nuestros tiempos, ¿verdad? Hace más de 70 años. Y la restauración de la unificada Jerusalén como capital del Estado hace que muchos judíos devotos en la actualidad tengan la esperanza de que en este tiempo, en esta generación, se dé inicio a dicho proceso de redención que finalmente conducirá a la realización de todos los demás ideales inherentes a la creencia mesiánica. O sea, hoy en día los judíos, más que nunca en esta generación, han levantado expectativas desde que el Estado judío se estableció hace 70 años, de que muy probablemente el Mesías venga, el Mesías por ellos esperado. Para nosotros ya vino, amén, pero para ellos está más cercano que nunca. Y creo que esta generación vamos a ver, nos va a tocar ver cosas extraordinarias cumpliéndose de las profecías de la Escritura en nuestra generación, hermano. De verdad debemos estar atentos a la profecía. Bien, ahora voy a entrar a esta pregunta, que es una de las preguntas que quiero contestar rápido, es ¿por qué los judíos no aceptan a Yeshua como el Mesías de Israel? Porque alguien se pregunta, oye, pues, ¿será difícil acaso evangelizar y convertir a un judío para que acepte a Yeshua como su Mesías? Algunos piensan que es una tarea muy fácil, pero los judíos conocen la Escritura. No va usted a llegar a evangelizarlo como una persona no creyente. Ellos conocen el trasfondo bíblico del mesianismo y va a hacer cosas, va a haber dificultad para convencerlos. Ahora vea, el hecho de que muchas personas, de que muchas promesas proféticas concernientes a la era mesiánica aún no hayan sido cumplidas, dificulta que el pueblo judío piense en Yeshua como su Mesías. Otra vez, porque Yeshua cumplió una parte, pero no todas las profecías. Entonces el judío dice, a ver, compruébame que ya se haya establecido Israel como centro de la adoración universal. A ver, demuéstrame que tu Yeshua, tu Mesías, haya restaurado el templo, el culto. Pues ¿cómo les comprobamos? No lo podemos hacer, al menos no en su primera venida. Sobre todo porque los judíos, vean, esperaban un Mesías ¿qué? Político y guerrero, y no un Mesías sufriente, como el Yeshua al que nosotros predicamos. Ese fue realmente la principal prueba que para un judío de la época de Yeshua no superó el Mesías, nuestro Mesías. Ellos esperaban un Mesías político que los liberara de Roma, y resulta que Roma lo crucificó. Entonces dice, pues no, este no cumple. Ese es uno de los graves problemas por el cual los judíos hasta el día de hoy, muchos de ellos no lo han aceptado como el Mesías bíblico. Ahora, aquí otra vez cito a rabinos judíos para ver cuál es su opinión al respecto. Este rabino Yechiel Eckstein dice, ese concepto resalta una de las diferencias más fundamentales entre el judaísmo y el cristianismo. Vean, la creencia cristiana de que el Mesías ya vino, así nosotros lo creemos, ¿verdad? ¿Quién piensa que ya el Mesías vino? Amén. Y la insistencia judía de que el Mesías aún no ha venido. O sea, ahí en ese dilema estamos, ¿vino o no vino? El judaísmo afirma que la salvación y la santidad individualizada, o sea, personalizada, están inevitablemente incompletas por estar indisolublemente ligadas a la redención mesiánica de Israel y del mundo. O sea, para un judío, el hecho de que nosotros digamos, yo ya soy salvo, yo acepté a Yeshua y soy salvo. Amén. Ellos van a cuestionar esa salvación individual hasta que no se concrete la salvación de Israel como nación y por lo tanto del mundo. Porque ellos tienen un concepto de salvación global, no individual como nosotros, ¿verdad? Entonces decimos, acepta al Señor en tu corazón, ya eres salvo.
¿Salvo de qué incluso, verdad? Pues del juicio que vendrá. Pero para un judío dice, mientras no haya salvación nacional para el pueblo de Israel y del mundo, entonces la salvación está incompleta. Esas son parte de las diferencias entre el concepto de ellos del Mesías y el nuestro. Ahora vean, otra vez, ¿por qué los judíos no aceptan a Yeshua como el Mesías de Israel? Por otro lado, el cristianismo afirma que el Mesías ya ha venido y que el individuo puede alcanzar la plenitud y el cumplimiento espiritual al aceptar a Jesús como su Salvador y Redentor personal. Eso es lo que enseñamos, lo que evangelizamos a las personas, ¿no? Acepta al Señor en tu corazón, declárate pecador y ya eres salvo. Nombre y del mundo, otra vez su visión es más global, para hacer venir al Mesías. De tal manera que la continua existencia del mal y el sufrimiento en el mundo y el continuo misterio de cómo ha sobrevivido el pueblo judío hasta hoy rinden testimonio elocuente de que la misión mesiánica judía aún está incompleta y de que el mundo aún debe de ser redimido del mal. Entonces, para un judío, otra vez, no basta con la salvación de personas, sino para ellos quieren ver una salvación global, universal, tanto de la nación de Israel como del mundo. Entonces, mientras siga habiendo maldad en el mundo, para un judío es que pues todavía el Mesías no ha llegado. Y sabemos que algún día el reino milenial del Señor establecerá la paz y acabará con toda la maldad que vemos hoy, ¿verdad? Pero todavía eso no sucede. Nosotros mismos lo estamos esperando. Ahora vean esta pregunta. ¿Qué clase de Mesías esperaban entonces? Bíblicamente los judíos, ¿qué clase de Mesías esperaban? Bueno, Yeshua vivió como un judío ortodoxo. Con el término ortodoxo es que se apegaba a la escritura, no era judío tan liberal como algunos lo han creído. Durante el primer siglo en Israel y en tiempos extremadamente turbulentos. Ya dijimos, el primer siglo había una turbulencia política y religiosa donde Yeshua predicó, y el pueblo judío estaba en servidumbre bajo el cruel y opresivo gobierno romano. Deseaban que el Mesías los viniera a libertar, y por lo tanto había gran expectativa mesiánica de un libertador político. Eso es lo que ellos esperaban en el primer siglo. Pero el gran tropiezo para el pueblo judío es que no pudieron reconocer a un Mesías sufriente, como lo describió Isaías 53, cuando lo llamó el varón de dolores. Para ellos no coincidía esa perspectiva de un Mesías sufriente, porque lo que necesitaban era un Mesías libertador, político, militar. Por eso esa fue otra de las grandes, como dijéramos, pruebas que el judaísmo del primer siglo no superó, porque esperaban un Mesías guerrero, no un Mesías humilde, predicador, ¿verdad? De los humildes, y mucho menos que terminara en una cruz. Ahora vean, aquí pongo esto: en los momentos duros del exilio y del fracaso, los judíos renovaron su esperanza poniendo su confianza en el que vendría a liberarlos, al Mesías. Muy importante en esa espera fue la voz de los profetas que anunciaron los tiempos mesiánicos. Pero ¿de qué manera? Vean, esa voz, sin embargo, no fue fácil de armonizar con una visión única. O sea, en el primer siglo los judíos tenían diversas expectativas del Mesías, pero la mayoría como un Mesías libertador. Y vean esto, sobre todo Daniel, el profeta Daniel, hablaba del Hijo del Hombre, y vean cómo presentaba al Mesías, según Daniel 7:14, léalo conmigo: a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían, y cuyo dominio sería eterno, porque su reino no tendrá fin. Esa es la clase de Mesías que ellos esperaban. Era un Mesías gobernante. Esa era la perspectiva de ellos según los profetas como Daniel. Bien, ahora, pero vamos a ver el contraste. Pero por contraste, Isaías, situándose como profeta en los tiempos futuros, habla de un servidor sufriente. Y aquí voy a leer algunas frases de Isaías 53, versículo 1. Usted conoce
ese pasaje mesiánico. ¿Qué dice acerca del Mesías? Isaías, al contrario de Daniel, que lo presenta como un gobernante universal. Él dice, despreciado y desechado de la gente, curtido en el dolor, despreciado lo tuvimos por nada, y soportó nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores, y lo tuvimos por un herido de Dios y afligido. Esa es una visión de un Mesías sufriente. Entre esas visiones, pues, el pueblo prefirió la más gloriosa, obviamente la visión de un Mesías gobernante, guerrero, victorioso, militar. Por ejemplo, aquí pongo solo como un ejemplo, a los fariseos, ¿qué clase de Mesías esperaban? Un gran legislador que impusiera la ley, porque ellos estaban enfocados a la Torá, a la interpretación de la Torá, y así esperaban un Mesías legislador. Los celotes, que eran, ya lo vimos en el mensaje de los grupos que había en el primer siglo, esperaban a un Mesías guerrero. Y los esenios a un sacerdote que restableciera un culto renovado en el templo. Pero nunca esperaron a un Mesías sufriente. ¿Lo está entendiendo? Eso era lo que no se esperaban. Esa fue la gran sorpresa que les dio el advenimiento del Mesías Yeshua. Ahora vean, en tiempos de Yeshua, era claro entonces que la mayoría esperaba la inminente llegada de un Mesías que restaurara el reino de Israel, expulsando a los invasores romanos, desde luego. Y Juan Bautista fue también parte de esa expresión de esperanza de un Mesías libertador, cuando su voz desde el desierto, acuérdense cuál era la predicación de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, diciendo, preparar el camino del Señor. Entonces, cuando oyeron ese mensaje, pues todos se animaron, y ¡ay, ya viene el Mesías, que nos va a liberar, que nos va a traer liberación, un Mesías guerrero, militar! Eso era lo que esperaban. Pero vean, a pesar de que Juan el Bautista hizo un llamado a la conversión de todos para que el tiempo final, que ya estaba cerca, llegara, vean, antes esa llamada, dice Marcos 1:15, por cierto, acudía toda la población de Judea y de Jerusalén y de la región de Jordán. O sea, todo el mundo recibió ese mensaje y respondieron, porque era una expectativa apegada a lo que ellos esperaban. Amén. Para someterse al bautismo de conversión, esperando que el Mesías inmediatamente iba a restablecer el reino de Israel. Pero ¿qué pasó? Dentro de esa multitud se incluía fariseos, saduceos, también publicanos y pecadores. Acuérdense, de todos respondieron al llamado de la predicación de Juan el Bautista. Pero aquí viene la clave. Nadie podía sospechar que en medio de esa masa pecadora iba como uno más el Mesías esperado de Israel, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo apareció Yeshua para ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Vestido de militar? ¿O con una corona? ¿O cómo apareció? Dice que apareció sin armas, sin escolta, como un desconocido y humilde Galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero sin estudios y sin título. Entonces, por eso es que los judíos de su tiempo decían, pues ¿quién es este de Galilea? ¿Qué de bueno va a salir? ¿Verdad? Y luego su papá carpintero ni siquiera era sacerdote, ni profeta, ni es hijo de profeta. Pues ¿quién no salió este que va a ser un Mesías pobretón de Galilea? Pero precisamente, vean, en ese gesto de máxima humildad, el Espíritu, dice la Biblia, que cuando fue bautizado Yeshua, descendió sobre él y se oyó la voz del Padre que decía, ¿cuál fue la declaración? Este es mi Hijo amado, a él oí. Y ahí fue como comenzó la vida pública de Yeshua y el anuncio de su reino, que era totalmente diferente al esperado por los judíos. En un reino, pongo aquí, donde los pobres de corazón serían los bienaventurados y los últimos serían los primeros. Acuérdense, ¿verdad? Obviamente la clase política pensaban ser los primeros. Si se establecía un reino, ¿quién creen ustedes que iban a pelear los primeros lugares del reino terrenal? Pues los esenios, los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote y su séquito, el Sanedrín. Pero no, el Señor dijo, aquí los primeros van a ser los más humildes. Hasta el mensaje
no concordaba con la visión triunfante del Mesías que los judíos tenían en el primer siglo. Ahora vean, esto obligó también desde luego a los primeros cristianos, primeros seguidores de Yeshua, a releer las escrituras, y fue difícil que esos judíos entendieran, fíjense bien, allí lo pongo entre comillas, que era necesario que el Mesías padeciera, que fue lo que precisamente Yeshua le dijo a los discípulos de Maús, que se alejaron desilusionados ante el fracaso de la cruz, según Lucas 24, ¿se acuerdan? Cuando Yeshua apareció como un extranjero y se juntó con aquellos dos que venían de Jerusalén, y le dijo, ¿por qué vienen tan tristes? Y ya le contaron, ¿verdad? Porque Mesías, Yeshua, que nosotros pensamos que era el Mesías y estábamos tan animados, y al final lo mataron. O sea, venían todos descorazonados. Y es cuando el Señor les dice, socarrones, ¿por qué no entienden la escritura, verdad? Que era necesario que el Mesías padeciera. Nadie se lo esperaba. Y también Pablo hace en sus cartas, por ejemplo, a los filipenses, explicó de modo magistral este misterio, enseñando que, entre otras cosas, fíjense lo que dice, Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5. O sea, Pablo mismo entendió que el Mesías triunfante, gobernante, victorioso, militar, que esperaban al principio, no era la visión que Dios tenía para su pueblo Israel a través de Yeshua, sino un Mesías sufriente. Pero ya sabemos que dentro de la visión de Dios, para ser exaltado, ¿qué hay que pasar primero, hermanos? Para ser exaltado, ¿qué tiene que venir primero? Es lo que dice Pablo. Porque luego el versículo que dice, por lo cual el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, le exaltó hasta lo sumo. Dentro de la perspectiva de Dios, para ser grande hay que ser pequeño primero. Eso fue algo que el pueblo judío no entendió con Yeshua al inicio. Ahora vean, quiero ir aterrizando esto en lo siguiente. Viene una pregunta más. ¿Se llegó a identificar a Yeshua como el Mesías? O sea, en algún momento se le reconoció a él como el Mesías esperado por Israel. Otra vez aquí cito a algún autor judío que lo describe de esta manera. Otra vez, esto es para ver cuál era la perspectiva judía. Yeshua, dice él, apareció durante esos siglos de fermentación. El cristianismo no es producto de un simple judaísmo, sino de un judaísmo que ardía de expectativa, parado en puntillas, listo para saltar hacia los tiempos del fin. En el Evangelio de Marcos, las primeras palabras proclamadas por Yeshua fueron, ¿cuáles? El reino de Dios que se ha acercado. La nueva fe afirmó que el Mesías había realmente llegado, haciendo que el tiempo subsiguiente fuera como una pausa antes de que completara su labor. O sea, Yeshua al principio sí empezó con una expectativa de un reino, pero no les dijo qué clase de reino, ¿verdad? Les dijo, el reino ha llegado, y ¡ay, qué padre! A ver, comienza a sacar el trono y todo, porque esto se va a poner bueno. No sabían de qué clase de reino les estaba hablando. Vean, se fueron con la finta, ¿verdad? Pero vean, Yeshua, la pregunta aquí es, ¿se declaró el Mesías? ¿Qué dirían al respecto? ¿Yeshua dijo directamente que era el Mesías o no? Y aquí la respuesta es esta: la mayoría de los cristianos rápidamente diríamos que sí. Yeshua sí dijo que era el Mesías, y es cierto. Pero si alguien quiere refutarlo y decir que Yeshua nunca se identificó públicamente como el Mesías, quiero aquí decir públicamente. Esa es la diferencia. Veremos que no hay una frase en el Nuevo Testamento donde expresamente hubiese dicho de manera pública, o sea, ante una multitud, yo soy el Mesías. No lo dijo abiertamente, ni agarró un micrófono, ni se puso ahí en el templo, en la parte más alta, a proclamar que él era el Mesías. Públicamente no lo hizo. No obstante, si tomamos en cuenta la mentalidad hebraica, podemos acertar que Yeshua realmente sí se identificó como el Mesías, sobre todo de forma privada, como en el caso de la mujer samaritana. Fíjense, lo maravilloso de todo es que
Yeshua no fue a presentarse ante el sumo sacerdote como el Mesías para que lo hicieran rey, sino ocasionalmente se reveló como Mesías ante personas acá humildes, mujeres, enfermos. Y por cierto, algunos les decía que no lo delataran. Vean, Yeshua se identificó como Mesías en pocas ocasiones de manera indirecta. Quizás, dice por aquí, tuvo cautela, porque muchos en ese tiempo estaban alegando ser el Mesías. Es obvio, ¿verdad? Cuando muchos lo dicen, pues él dijo, no voy a hacer lo mismo. Pero Yeshua demostró ser el Mesías en sus palabras y en sus hechos. Es mejor, ¿verdad?, que te respalden los hechos a estarlo tú presumiendo. Fíjense, por ejemplo, dice, habló usando costumbres hebreas y frases mesiánicas de las escrituras hebreas, aplicándoselas él mismo. También sabía que sus hechos validarían su identidad, cumpliendo los pasajes claramente mesiánicos. Por ejemplo, miren, ojo a esto, hermano. Hay autores que afirman que hay entre 350 y más de 450, yo aquí puse 456 profecías de la Biblia que fueron cumplidas por Yeshua. Y alguien dice, ¿no es suficiente eso? Pues sí, pero eso al principio no lo tenían así tan claro los judíos. Nosotros ahora lo entendemos, después de años de estudio. Cualquiera que hubiera procurado a un Salvador espiritual lo hubiera reconocido como el Mesías prometido. Y vamos a ver que incluso varios se convencieron, ¿verdad? Como el caso de Nicodemo, como el caso de ¿quién más? ¿Quién más lo reconoció abiertamente como el Mesías? ¿Verdad? Lo reconocieron porque era obvio que cumplía con los requisitos, pero repito, nunca lo hizo de manera pública, nunca se hizo campaña política. Bien, a través de los evangelios, Yeshua frecuentemente se denominó a sí mismo con los nombres de, a ver, léalo conmigo, Hijo del Hombre. Título, y aquí voy a explicar ese primero, título que proviene directamente de Daniel 7, 13 y 14, donde el ampliamente aceptado título describe una figura mesiánica de origen celestial. Vean qué dice Daniel 7, 13 y 14, léalo conmigo. Seguí mirando en las visiones nocturnas, dice Daniel, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso lo dijo Daniel, refiriéndose a uno a quien describe como el Hijo del Hombre. Ahora entiende por qué Yeshua se hizo llamar Hijo del Hombre. No lo entendíamos tal vez, ¿verdad? Alguien diría por Hijo del Hombre se refería porque venía de un humano, ¿verdad? Descendencia humana. No, ese término bíblicamente se refiere a la profecía de Daniel. Hijo del Hombre, o sea, un ser celestial, amén, que viene a tener dominio sobre las naciones y un dominio eterno que no pasará. Esa era la perspectiva de Daniel. Ahora, cuando Yeshua usó este título, estaba declarando que había venido del cielo con una misión espiritual. A eso se refería. Y ven el caso de Esteban. Esteban, el primer mártir, ¿se acuerdan que lo apedrearon después de predicar a los judíos? Mientras era apedreado, describió la misma visión celestial en Hechos capítulo 7, verso 56. Y coincide con la visión de Daniel. ¿Qué dijo cuando lo estaban apedreando? Tuvo una revelación antes de morir. ¿Qué dijo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, que significa a la derecha del poder, el poder mismo de Dios, con toda la autoridad. Y pues más rechinaron los dientes, ¿verdad?, de coraje al decir, ¿cómo ves a Yeshua de esa manera? Claro, él tuvo la misma revelación que coincidía con la visión de Daniel. En todas partes, Yeshua se identificó como el Hijo del Hombre, declarando a la vez que era el Mesías. Sin lugar a dudas, Yeshua dijo que tenía toda la autoridad, entre otras cosas, para perdonar pecados, porque él era el Hijo del Hombre. Y ahí tenemos varios pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde habla de la autoridad que Yeshua tenía. Nadie más podía perdonar pecados.
Nadie más podía calmar los vientos, la tempestad, solamente alguien con el poder del Hijo del Hombre. Amén. Un pasaje más. Cuando Yeshua tenía 12 años, ¿se recuerdan lo que pasó? Un adolescente de 12 años, ¿qué hace hoy? Vean, rápidamente se aburriría en la iglesia, ¿no es cierto? Pues si uno de adulto le cuesta trabajo poner atención, a 12 años lo llevas al templo, se va ya a recoger fichas y hacer travesuras, no sé, a jugar afuera. Pero dice la escritura que cuando se quedó él atrás en Jerusalén, los padres ya regresaban en la caravana de regreso a Nazaret, donde ellos vivían. Cuando sus padres lo buscaron entre la gente, la familia, y no lo encontraron, ya van detrás, ¿verdad?, a buscarlo en Jerusalén. Les tomó 2 días regresar, hermanos. Imagínense a dónde irían caminando. Alguien diría regañadón que le iban a dar, imagínense. Usted se va a Mazatlán y luego ya se regresa y pensando que el chiquillo viene en la cajuela y llega a Juárez y ¿dónde está? O sea, ya se quedó. Yo en ese tiempo no era regresarse en carro caminando 2 días. Y lo encontraron ¿dónde, hermano? En el templo, enfrascado en profunda discusión con los eruditos del templo. Vean, a los 12 años. Yeshua asombraba a los maestros del templo por su entendimiento de las escrituras. Ahí lo vemos en Lucas 2:46 al 50. Cuando María, su madre, le preguntó qué estaba haciendo, ¿qué le respondió? ¿Se acuerda? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Wow, esa respuesta, como ¿cuál padre? Pues José vive en Nazaret y es carpintero, ¿cuál padre te refieres? Aún de niño, Yeshua se refería a Dios como mi padre y continuó usando ese término durante toda su vida, mencionándolo al menos en los evangelios un total de 44 veces se refirió a Dios como su padre. Ahí vean, eso lo hace hijo de Dios. Ahora, una cita más de un estudioso, Robert Lindsay, dice, es un autor cristiano ya fallecido que vivió muchos años en Jerusalén y él explica el significado de la frase mi padre. Porque alguien diría, bueno, yo también, nosotros cuántos de los que están aquí cuando oran le llegan a decir a Dios Padre, Padre, incluso algunos utilizando el término hebreo Abba, que significa papito, ¿verdad? Un término más cercano. Y alguien dirá, pues Yeshua también lo usó, pues yo también soy hijo de Dios. No de igual manera como él. Vean cómo lo explica este autor cristiano. Dijo, muchas oraciones en las sinagogas contenían la frase Padre Nuestro, que en hebreo es Avinu. Avinu, que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Yeshua, recuerden que enseñó a sus discípulos esa oración que se le conoce como el Padre Nuestro, y también comienza así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, vean, la expresión mi Padre, Abí, debió parecerle impropia a los judíos de esa época por el sentido que le daba Yeshua. O sea, para Yeshua no era un término como todo el mundo lo hacía al orar, mi Padre. Él lo hacía de una forma particular refiriéndose a él mismo como su hijo, como alguien que le conocía, no simplemente como un hijo de Dios lo manejamos hoy. El término hijo de Dios es genérico, todos los creyentes nos declaramos hijos de Dios, pero él era hijo de Dios de manera única. Y vean, aquí se lo voy a explicar más claro. Fíjense bien, solo una vez aparece la frase mi Padre con referencia a Dios en las escrituras hebreas, y esta se encuentra ¿dónde? En el Salmo 89. Solo una vez aparece mi Padre refiriéndose a Dios, donde se habla acerca del Mesías venidero. En el verso 26 dice, vean, él clamará a mí, Abiatá, que significa mi Padre eres tú en hebreo. Y es así como vemos que el Mesías era el único que tenía derecho de llamar a Dios mi Padre. ¿Sí me explico? Ese término solo una vez aparece en el Salmo 89. Abiatá, ¿qué significa? Mi Padre eres tú. Y solo el Mesías tenía el derecho de llamar a Dios mi Padre. Y los rabinos del tiempo de Jesús lo sabían. Por eso es que ellos enseñaban al pueblo para que dentro de sus oraciones dijeran Padre nuestro que estás en los cielos, pero no mi Padre.
¿Sí me explico? Padre nuestro, pues es Padre de todos, pero mi Padre solo el Mesías lo podía hacer. Esta era una frase reservada para el Mesías. Por eso en el verso 2 de Samuel 7:14, vean, Samuel 7:14 que dice, también contiene una profecía del Mesías, donde dice, yo seré padre para él y él será mi hijo, un hijo para mí. Eso lo vemos en Samuel 7:14. Este verso contiene pues el indicio de un Mesías venidero que sería el Hijo de Dios. No sé si lo están captando. Esa frase, mi padre, solamente era atribuida al Mesías y Yeshua la utilizó como el verdadero Hijo de Dios. Ahora, en el Salmo 89:26, segunda de Samuel 7:14 y Salmo 2:7, era comúnmente aceptado que el Mesías sería el Hijo de Dios, aunque esos versos no contienen la frase Hijo de Dios. Lo que aparece en esos versos es esta frase, él clamará a mí, mi padre eres tú, yo seré mi padre para él, él será hijo mío, y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Son las frases que aparecen ahí. Y esa era la manera hebraica de expresar la identidad del Mesías y la manera en que el Espíritu Santo habló y la manera en que Yeshua se presentó, ¿verdad?, ante los creyentes. Entonces, eso era una forma de demostrar que Yeshua era el Mesías. Ahora vean, vamos a llegar ya acercándonos al final para hablar sobre el cumplimiento de profecías mesiánicas. Ahora, esto que decía yo ahorita, que hay pruebas suficientes para demostrar que Yeshua fue el Mesías de Israel, porque hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que se cumplieron en Yeshua. Pero vean, algunos de ellos de los más importantes, lo vamos a ver rápido. Yeshua, recuerda que cuando él fue en la sinagoga de su propio pueblo, donde él se creó, la sinagoga de Nazaret, le dieron el rollo de la Torá, y precisamente el pasaje que le dieron, porque en aquel tiempo no había Biblias completas, no es que ahí está la Biblia, lea lo que usted quiera. No, le decían, justamente el día que él fue a la sinagoga, le dijeron, hoy toca leer el rollo de Isaías. A ver, dijo, bueno, denme la escritura, casualmente, no es casual, fue precisamente Isaías 61, un pasaje mesiánico. Y él lo empezó a leer y dijo, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido, ahí está la palabra Mashiach, me ha ungido el Señor para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para pronunciar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Y qué dice? Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos los ojos, dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque dijeron, qué pasaje tan tremendo leyó. Y fue cuando él comenzó a decirles, hoy, fíjense, qué sorpresa debe haber sido para ellos, un pasaje mesiánico, y que el Señor Yeshua les dijera, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Vean, como diciendo, wow, ¿y quién es ese Mesías? Porque ahí habla del Mesías, ellos lo sabían, el ungido, que iba a traer libertad de la opresión. ¿Y quién fue ese Mesías? Bueno, no hay duda que los hombres de esa sinagoga comprendieron que Yeshua se estaba proclamando como Mesías. ¿Y la reacción cuál fue? Vean, algunos días habían hecho fiesta, ¿verdad? Que el Mesías ya se había revelado, pero como era Yeshua, en su propia casa en Nazaret, lo conocían, sabían de dónde venía, que era hijo del carpintero. ¿Ustedes creen que se le iban a creer? Es como si alguien, ¿verdad?, que usted conoce de toda la vida, humilde, llega y en una reunión dice, voy a ser presidente de México, ¿verdad? Ustedes dirán, está más loco que nada, mejor denle de pedradas, ¿verdad? Y así pasó. ¿Qué pasó con aquella declaración? Dice Lucas 4, 28 y 29. Todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira, cuando oyeron estas palabras, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Vaya, él se declaró como Mesías, pero no contó, es que fue ante la gente en Nazaret que lo conocía. ¿Cómo iban a creer en él? Esas personas no aceptaron que Yeshua fuera el Mesías, pero claramente entendieron que se estaba denominando como tal, y podemos ver que Yeshua ciertamente cumplió la profecía mesiánica de Isaías 61. ¿Y por qué sabemos que la cumplió? Porque sanó a multitud de enfermos y restauró la vista a muchos ciegos. Entonces, ¿cumplió o no cumplió? Era lo que decía la profecía, ¿no? Lo cumplió, pero claro que en el momento fue rechazado.
Ahora, en unas cuantas ocasiones, Yeshua más claramente se denominó a sí mismo como el Mesías. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, mientras hablaba con la mujer samaritana en las afueras de la ciudad de Sicar, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Se recuerda? La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Verso 25. Y en una de las declaraciones más abiertas de su identidad como Mesías, le respondió a la mujer diciendo: yo soy el que habla contigo. Imagínense, ¿qué debe haber sentido aquella mujer, que ella estaba esperando de años, porque era la enseñanza de siglos atrás en el pueblo? Va a venir el Mesías. Y luego que llega un extraño y le pide de beber, y luego le dice: oye, pues va a venir el Mesías. Que le diga: yo soy el que habla contigo. Si antes no se desmayó, ¿verdad? Pero sí salió, dicen, alguien como loquita corriendo para anunciar a todo el pueblo que estaba ante alguien que le había dicho todo lo que ella había hecho en la vida. Otra declaración indiscutible que hizo Yeshua fue durante su juicio ante el sumo sacerdote Caifás y los principales sacerdotes, ancianos y los escribas. Ahí tenemos pasajes de Mateo, Marcos y Lucas. Pero según el relato en Marcos, el sumo sacerdote, recuerda lo que le preguntó a Yeshua como parte de su juicio antes de condenarlo. ¿Se recuerda qué le preguntó? El sumo sacerdote le dijo a Yeshua: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Yeshua dijo: yo soy. Y no solamente eso, dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Oh, qué tremenda declaración. Para alguien que decía que no había reconocido abiertamente, lo hizo ante las autoridades, pero obviamente no le creyeron. Y aquí un comentario otra vez de este comentarista cristiano. Los sumos sacerdotes y maestros de la ley claramente comprendieron la declaración mesiánica de Yeshua, cuando él dijo: yo soy, y verán al Hijo del Hombre descender con la gloria del cielo. Sin embargo, aunque no le creyeron, no hubo manera de refutar su significado, porque Yeshua declaró que él era el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios al mismo tiempo. Ya lo explicamos. Por esa razón, ¿qué hicieron? No solo no lo creyeron, sino lo llevaron ante Pilato para que fuera juzgado, porque si él se declaraba Mesías, era un rey y estaría en competencia con el César, el emperador romano. Pero fíjense qué paradójico, ¿verdad? Por eso es que cuando vemos la historia de la crucifixión, Pilato dice: entonces me traen ustedes, ¿y de qué le acusan? Porque este se hace llamar de rey de Israel. Y luego les pregunta: ¿y que ustedes no son israelitas? Entonces ustedes me traen a su propio rey para que yo lo juzgue. Como que no es lógico, ¿verdad? Pero obviamente ellos no creían que él fuera su rey. Ahora, en base a sus declaraciones dijeron: es que él es un blasfemo, ¿verdad? Él es un blasfemo porque se hace creer algo que no es para nosotros. Y ahí empezó el juicio. Pero qué paradójico, ¿verdad? Al final los judíos terminaron llevando a ser enjuiciado a su propio rey. Y por eso fue que Pilato, ¿qué les dijo? Lo voy a condenar, a pesar de que al principio no quería, pero les dijo: eso sí, le voy a poner sobre la cruz el motivo de su condena. ¿Y cuál fue el motivo de su condena? Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O sea, como para decir: ahí está, para que quede claro que es su rey. Amén. Ahora, vean esto. Algunos autores han creído que durante un tiempo del ministerio de Yeshua hubo un cierto secreto mesiánico. O sea, ya vimos que el Señor se presentó abiertamente con algunos personajes como Mesías, pero hubo un tiempo donde se guardó el secreto. Aunque Yeshua sabía que él era el Mesías y lo comunicó en varias ocasiones, también ordenó a algunos a quienes había sanado, sobre todo de sus enfermedades, que no lo contaran a nadie. Pero vean, a estos que sanó Yeshua fue en lugares públicos, incluso en días donde había fiestas nacionales y en el templo estaba abarrotado. Y si esos llegaban y a anunciar: me acaba de dar la vista, por ejemplo, el caso del ciego, ¿se recuerdan? Si salieran a publicar en medio del templo, se hubiera hecho una revuelta y una rebelión de los judíos, y esto podía ser algo riesgoso políticamente hablando. Entonces, la Biblia dice pues que algunos que sanó de enfermedades les dijo que no lo contaran a nadie.
Y cuando Simón Pedro hizo su gran confesión de fe diciendo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Yeshua le respondió también a él: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16. Y en el verso 20 leemos lo siguiente: entonces ordenó a los discípulos, vean, que a nadie dijeran que él era el Cristo, el Mesías. O sea, por un rato el Señor les dijo: nomás es para ustedes, no lo vayan a divulgar porque todavía no es su tiempo. Muy bien. Ahora, dentro de la misión mesiánica de Yeshua, el propósito pues de la primera venida de Yeshua, ya para concluir, era que él venía a morir por los pecados de toda la humanidad. Eso lo entendemos. De convertirse en el Salvador del mundo, proveyendo un camino para que pudiésemos entrar ante la presencia de un justo e intachable Dios, ¿verdad? Que tenemos. Durante esa primera manifestación, Yeshua cumplió muchos, pero no todos, los textos proféticos mesiánicos. Ese es lo cierto. Ahora, en este tiempo, esperamos con entusiasmo el día cuando veamos el cumplimiento de Yeshua del resto de las profecías bíblicas. Amén. Esa es la clave, la verdad. Yeshua cumplió con muchas profecías, sí, pero le faltaron algunas que están pendientes y que ojalá el Señor nos conceda verlo en su regreso. Ahora, una pregunta más: ¿esperamos solamente un Mesías judío o un Mesías universal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un Mesías solo para los judíos o un Mesías para todos? ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, algunos han sugerido que Yeshua vino aquella vez para ser Mesías solo para el mundo gentil, no para los judíos, pero ya entendemos que él mismo declaró al inicio de su ministerio: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Porque algunos ya más adelante, ¿verdad?, sobre todo las interpretaciones de Pablo, dicen: Yeshua vino solo a los gentiles, los judíos ya fueron desechados. No, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero Yeshua tenía un plan de incluir a los gentiles en el reino de Dios, y eso fue predicho incluso por Simeón, aquel profeta que lo presentó en el templo. ¿Se acuerdan cuando lo llevaron de bebé? Él dijo estas palabras: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual, vean, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí están incluyendo gentiles que abracen la fe de Israel, desde luego, y el pueblo judío. De tal manera que Dios siempre quiso que la salvación llegara tanto a Israel, y entonces a través de Israel a los demás pueblos y naciones, como lo somos nosotros ahora. ¿Y cuántos están contentos por eso? Amén. Ahora, como hemos visto hasta aquí en este estudio, Yeshua definitivamente se identificó como el Mesías, aunque nunca dijo textualmente: yo soy el Mesías, de manera pública, o yo soy el Hijo de Dios. Pero dejó de ver muy claramente que él era el Mesías según el contexto y el contenido, el significado dentro del judaísmo del primer siglo. Por eso, vean, aquí yo concluyo con esto muy importante. Para creyentes cristianos que dicen eso de raíces hebreas, ¿por qué? Porque es importante que los cristianos ahora comprendamos el mundo hebraico en el cual Yeshua se movía e interactuaba. Porque si no conocemos el contexto cultural, el contexto de nuestra fe, vamos a quedarnos cortos en las interpretaciones. Y es lo que está pasando hasta el día de hoy. El mundo hebraico de Yeshua es lo que debemos de conocer. Y aquí otra vez el comentarista cristiano recalca lo siguiente, vean: cuando uno lee los evangelios, debe tener siempre en mente que las palabras y las ideas originales fueron expresadas en hebreo, con un trasfondo rabínico. Hoy día, esas cosas son totalmente desconocidas para la mayoría de los cristianos. ¿Sí lo oye bien? O sea, todo ese contexto bíblico, teológico, del judaísmo, del pueblo israelita, es
desconocido para la mayoría de los cristianos. Escondidas detrás del texto bíblico hay palabras y conceptos hebraicos, pero su significado no estaba escondido de los judíos del primer siglo, porque claramente ellos comprendían lo que a nosotros nos parece un tanto nebuloso. Y ahí al final, vean cómo le pongo yo. Si queremos entonces conocer mejor quién era Yeshua y lo que dijo y lo que enseñó, necesitamos comprender mejor el idioma, ¿cuál? El hebreo, que él hablaba, y sobre todo el entorno, el contexto en el que él vivía. Muy importante. Y a manera de conclusión, bueno, la futura esperanza mesiánica que todavía guardamos. Yo pregunto, ¿cuántos todavía estamos esperando el regreso del Mesías? Amén. Pero ya no para la salvación que ya tenemos, sino para la consumación de eso. Los creyentes estamos esperando la venida de Yeshua. Para nosotros sería la segunda venida, para los judíos no creyentes sería la primera. Y se ven muchas señales de los postreros tiempos anunciadas por los profetas hebreos que se están cumpliendo en nuestro tiempo, hermano, de verdad. Si hay uno de los temas que debiéramos estar estudiando más en oración, serían los temas proféticos de los tiempos finales. Pero vean aquí lo que pongo, no estamos solos en esa expectativa mesiánica. Muchos de los judíos, incluyendo los no creyentes en Yeshua, también están esperando el cumplimiento de la profecía bíblica, en la expectativa de lo que ellos le llaman el Olam Abba. Olam Abba significa el mundo por venir, la parte final de la historia. Los judíos están esperando, al igual que los creyentes cristianos el día de hoy. El día vendrá cuando los fieles a los mandamientos de la Torá, tanto judíos como cristianos, estaremos unidos, y ahí se cumplirá lo que dice Zacarías 14:9, léalo conmigo. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, y aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Amén. Ese tiempo va a venir, y donde usted y yo podamos estar sentados a la mesa con judíos quizás, o con gente de otras nacionalidades, adorando al mismo Dios, al único Dios verdadero, amén, y su Mesías. Y aquí un comentario final de un rabino ortodoxo, vean, un rabino de nuestro tiempo, David Rubin, que lo explica así, hablando de esa expectativa futura del Mesías. Él dice, en otras palabras, en aquel día no habrá más confusión o desacuerdo entre judíos y cristianos como hay hoy respecto al Mesías o cualquier otro tema teológico. Todos los desacuerdos teológicos que trágicamente han sido catalíticos e incluso excusa para tanto dolor y derramamiento de sangre judía en la historia. Y ya lo expliqué ahorita, muchos cristianos en el pasado fueron culpables de estas persecuciones, aunque no se reconozcan. Eso quedará en el pasado y habrá unidad sin precedentes entre los pueblos del mundo con el deseo de adorar a Dios de manera correcta, bíblica, la cual será muy evidente para todos ese día. Y vean, pónganse de pie y quiero que lean conmigo esta última lámina, donde vemos el futuro en que todos seguiremos juntos al Mesías. Hoy en día, pues sí, todavía sigue existiendo rivalidad entre los propios cristianos, mucho más entre cristianos y judíos respecto a la interpretación de la doctrina del Mesías en la Escritura, aunque es la misma Escritura. Pero vean, en un futuro en que todos seguiremos al Mesías, hay una historia, y esa la quise poner ya para la última lámina, donde vean, un judío le preguntó a un cristiano, porque sí hay pláticas entre, ojalá y pronto conozcamos a algunos judíos, sobre todo mesiánicos, ¿no es cierto? Un judío le preguntó a un cristiano que si era posible que hubiese dos maneras de ir al cielo, una para los judíos y una para los cristianos. Porque él dijo, bueno, ¿para qué nos hacemos bolas, verdad? Tenemos la misma escritura, pero tú la entiendes de una manera y yo de otra. Y pensamos que hay dos caminos hacia el mismo rumbo. Entonces él dijo, ¿qué tal si es posible que haya dos maneras de llegar al cielo, una para ti y una para mí? Y la respuesta del cristiano, que obviamente entendía la fe judía, fue la siguiente. Él le dijo, mira, primero,
yo también creo en el Shema. ¿Cuál es el Shema de Deuteronomio 6? ¿Se acuerdan? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén. Yo también creo eso, dice. Es la base de la fe de un judío. Pero le digo, quizás no estemos de acuerdo ahora mismo con la identidad del Mesías. Pero solo hay un Mesías, ¿estás de acuerdo? Sí. Al igual que solo hay un Dios. Sí. Porque muchos judíos no aceptan el cristianismo porque se ha vuelto en cierta medida de muchos dioses, idólatras. Pero él dijo, no, creemos en un Mesías, sí, en un solo Dios, sí. Y él dijo, cuando venga, ambos le seguiremos. Y él dijo al final, oro para que pronto venga y establezca la era mesiánica que tanto anhelamos, tanto judíos como cristianos. Entonces vean, este tema un poquito largo, pero resume lo que es la doctrina del mesianismo. Yo espero que les haya ayudado a aclarar el concepto del Mesías, que es un tema en el cual tanto judíos como cristianos estamos de acuerdo, pero la idea es que la interpretación es diferente. Gracias a Dios, amén, que nosotros nos estamos acercando cada vez más a la manera de coincidir con ellos en muchos puntos, no en todos. Y estamos orando también, ¿cuántos dicen amén? Porque Israel sea restaurado. Así lo prometió la Escritura. Y Pablo mismo dice, yo soy israelita y yo daría mi vida, dice, para que ahora los judíos que reniegan de Yeshua como Mesías lo terminen aceptando como su Salvador. Y créanlo, hermanos, que en este tiempo final muchos judíos vendrán a la fe de aceptar a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Amén. Así de que, de esta manera quiero terminar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.